Estamos como ya superando los 220 participantes. Muy bien, nosotros 18 en punto hacemos la presentación de los ponentes de la tarde de hoy. Les vamos a dejar luego el micrófono para que ellos puedan hablar de ponencia que hemos organizado interinstitucionalmente con el IFD de Pando, el IFD de la Costa y el CERP del Sur. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado hasta ahora, y bueno, hoy cerramos este ciclo con la diversidad de enfoques en la interpretación del relieve en Uruguay. Nos van a estar acompañando el profesor Elvio Garrone, profesor egresado de IPA grado 7, actualmente se encuentra retirado, pero no alejado de esto que es la educación, ¿no? Sigue brindando apoyo a todo aquel estudiante, docente e institución que así lo crea conveniente. Tenemos mucha suerte de tenerlo a Elvio en esta tarde. Elvio presenta una maestría en Geografía Física con especialización en geomorfología desde la Universidad de Estrasburgo en Francia, ¿sí? En el Centro de Geografía Aplicada. Sebastián Huelmo, por su parte, es licenciado en Geología, estudiante de la Maestría de Geociencia en Facultad de Ciencias de la UDELAR. Actualmente desempeña funciones en formación docente en el Instituto CERP del Centro Florida, en educación secundaria por el CES, y es formador para el CEIP IFS, que es el Instituto de Formación en Servicio. Sin más preámbulo, lo dejamos con los ponentes de hoy. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias, Cristina, por la presentación. Buenas tardes. Bueno, gracias por recibirnos acá. Con Elvio vamos a estar presentando este tema. Y bueno, vamos a ir alternando en, digamos, las participaciones, ¿sí? Y bueno, en realidad, para empezar, quisiera compartir con ustedes que, bueno, que parte de este trabajo, o sea, parte de las ideas de este trabajo, fueron tomadas de una charla, una exposición que realizó Elvio Garrone y Gerardo Suescun en el 2009 para la NPG. Así que muchas cosas las tomamos de allí, bueno, después reelaboramos toda una serie de nuevos aspectos, nuevos análisis que, bueno, vamos a compartir con ustedes y, bueno, esperemos que pueda ser útil. Bueno, para empezar en sí, podemos compartir con ustedes que la investigación en geomorfológica en Uruguay, que es en sí lo que básicamente estudia el relieve, ha tenido un escaso desarrollo, y las propuestas que se han formulado a lo largo del tiempo provienen de especialistas de distintas disciplinas. Todo esto en general se pone de manifiesto cuando tenemos que abordar desde el punto de vista de la enseñanza todo lo que tiene que ver con la selección, la fundamentación de las propuestas acerca del relieve. Entonces, bueno, a modo de ejemplo, vamos a mencionar algunas expresiones que encontramos referidas sobre las características del relieve de nuestro territorio, que tomamos en sí de manuales escolares a partir de principios del siglo XX, más o menos hasta la fecha, y que están referidas a algunos factores comunes, digamos, que vamos a ir citando a continuación. Entonces, bueno, uno de los primeros aspectos que vamos a tomar de estos manuales escolares es todo lo que tiene que ver con esa afirmación, esa referencia que dice que el relieve es suavemente ondulado en Uruguay, que es una expresión bastante común. Entonces, a ver si... Ahí está. Bueno, entonces, dentro de las consideraciones generales sobre el relieve uruguayo, en relación con lo que es el relieve suavemente ondulado, las expresiones que tenemos para compartir son estas. Bueno, en parte, en sí, Cincinato Bolo, no sé si se ve bien, sí. Cincinato Bolo, en 1914, por ejemplo, dice que nuestro territorio es una inmensa llanura con suaves ondulaciones llamadas cuchillas. También dice que no hay montañas, sino colinas o cuchillas y cerros de poca altura.
Por otro lado, Cayetano de Leoni, en 1970, dice que el relieve uruguayo ofrece un paisaje de llanura ondulada y que estas ondulaciones de poca altura raramente sobrepasan los 300 metros. Dice que son alargadas, ramificadas y que, bueno, tienen formas anchas, redondeadas y suaves pendientes. Bueno, estas son algunas de las expresiones que encontramos referente a esta descripción, digamos, del relieve, ¿no? Sin embargo, muchas veces es raro que nos preguntemos de dónde proviene toda esta información. ¿Ah? Y bueno, y es algo que en realidad es recurrente en los diversos manuales escolares a través del tiempo. Es algo que aparece, fíjense que de 1914, 1970, y se repite la misma idea, incluso manuales más actuales. Otros aspectos que encontramos que se repiten en los manuales escolares son aquellos que se refieren, por ejemplo, a esa afirmación que dice que tiene que ver con las alturas medias, o se relaciona más bien con las alturas medias del territorio. Entonces, enfocado en lo que son las alturas medias del territorio, se ve bien, ¿no? Porque a mí me aparece algo en el medio, pero no creo que se ve bien. Bueno, se ve perfecto. Gracias, Cristina. Bueno, con relación a las alturas medias del territorio, Álvarez y de Sousa, 2005, ya bastante más reciente, nos comparte que el relieve de Uruguay se caracteriza por el predominio de formas bajas del relieve, planicies, lomadas y colinas, situándose en 116,7 metros la altura media del territorio nacional. ¿Ah? Por otro lado, Ashkar dice que las características más relevantes del relieve uruguayo son la antigüedad de sus formas, pendientes suaves a moderadas, y su escasa altitud con un promedio de 140 metros sobre el nivel del mar. Bueno, esto siguen siendo un poco las expresiones recurrentes, ¿no? Fíjense que está mucho más reciente, del 2011, también toma esto de las alturas medias. Bueno, otro de los puntos que vamos a analizar es lo que hace referencia a la penillanura. ¿Tá? En realidad esta denominación es atribuida al resultado de un proceso evolutivo, digamos, evolutivo del relieve, conocido como ciclo de la erosión normal o ciclo geográfico de la erosión normal, al que se refieren varios autores, como bueno, vamos a ver más adelante. ¿Tá? Entonces, con referencia a lo que es la penillanura, Daroxi, en este caso del 93, plantea que nuestras formas de relieve son antiguas, ni existen pendientes acentuadas, no aparecen grandes alturas, en síntesis predominan las formas desgastadas de poca altura. Se lo denomina penillanura. Por otro lado, Elías en el 97 también habla de este tema y dice que de las antiguas formas altas de otros momentos geológicos, perdura hoy un relieve señil de pocos metros sobre el nivel del mar, la penillanura. ¿Sí? Bueno, entonces, a partir de acá... Sebastián, ¿te puedo interrumpir un momentito? Sí, sí. Te aparece, sí, ahora, que quedó más fuerte, un cartel rojo con letras, ¿lo ves? Sí, no sé por qué me aparece eso. Está, que es tuyo, porque tratamos de solucionarlo con Franco, pero es tuyo. Para un poquito, a ver, voy a tratar de... Ah, ahí se desapareció. Es que desaparece en unos instantes y después vuelve. Vamos a ver si ahora tenemos suerte. Bueno, no sé qué puede estar pasando con eso. Dice que una ventana. Tengo la ventana. Tengo idea qué puedo hacer. A ver si es eso. No. No, ahí se va. Bien. Va y viene en realidad. Sí. Bueno, ahí se va. Cualquier cosa, si vuelve a aparecer, me dicen. Bueno, en realidad, si sigue apareciendo, mil disculpas por esto. No sé a qué se pueda deber. Déjeme ver si lo puedo solucionar un segundo. Igual no hay problema porque vamos a compartir la presentación y podemos seguir avanzando. No hay ningún problema porque se llega a leer en algunos momentos el texto que está allí presente.
Exacto, Perfecto. tranquilo. Sí, yo esto lo voy leyendo, incluso hay muchas partes que van a ser más que nada habladas por nosotros y mayoritariamente imágenes. Esta parte en particular, bueno, tiene más texto, pero la idea es que, bueno, lo vamos leyendo a medida que lo vamos compartiendo. Bueno. Avanza tranquilo nomás. Bueno, muchas gracias, disculpen. Bueno, con respecto a esto que aparece ahora en la pantalla, lo que vemos en sí que, bueno, hay una indisociable relación entre lo que es el carácter geológico del territorio nacional y la descripción de las formas de relieve. Y esto se ha generalizado en la idea de que al norte del Río Negro predominan formas achatadas, mientras que en el sur predominan formas redondeadas y crestadas. El precursor de esta idea fue el geólogo alemán Karl Walter, y los geógrafos Elazar Schufra, y después, bueno, Chevatarov, y que siempre han relacionado, digamos, la morfología superficial con la estructura geológica. Estas ideas son también ideas que se retoman constantemente en los textos de enseñanza, en los manuales escolares. Y bueno, y acá lo que compartimos es dos ejemplos de ello. En 1926, Schufra comparte que en el norte predominan cerros aplanados, con cumbres pequeñas, perdón, a mí me molesta también la pantallita esa. En el norte predominan los cerros aplanados, en las cumbres, en formas de pequeñas mesetas. En el sur tienen aspecto redondeado. Por otro lado, Chevatarov habla de Walter. Walter fue el primero en destacar que las formas dominantes del relieve del norte del país eran diferentes de las que se caracterizan en el sur. Precisó que en el norte son frecuentes las formas achatadas, mientras que en el sur dominan las formas redondeadas crestadas. ¿Está? Y bueno, a continuación va a continuar Elvio con esta parte, y vamos a abordar distintas propuestas sobre la interpretación del relieve. Elvio, ¿andás por ahí? ¿Elvio? Elvio, no se te escucha. ¿Te animás a activar el micrófono, por favor? ¿No se escucha? No, todavía lo tiene Elvio, tenés desactivado. desactivado el micrófono. En la barra abajo con el cursor te va a aparecer. Discúlpenme. Ahora Ahí, perfecto, Elvio. Perfecto. Gracias. Bueno, decía que vamos a encarar estos temas desde el punto de vista de los enfoques regionales y los enfoques nacionales en cuanto a la diversidad de propuestas. El doctor Walter, en su obra Estudios Geomorfológicos y Geológicos, Bases de la Geografía Física del País, realiza un bosquejo geológico estructural de los estados brasileños meridionales y del Uruguay. La NPG reproduce la primera parte del trabajo de Karl Walter en el cuaderno de geografía número 3 del año 1969, bajo el título Morfografía del Uruguay. Formado en la escuela alemana, clasifica el relieve del territorio considerando la altura media, y respecto a esa altura media, se refiere a aquella que está por debajo de los 200 metros, y desde ese punto de vista encuadra el Uruguay en una categoría de Países Bajos en tránsito a países medianos y montañas medianas. El trabajo a nivel regional permite visualizar formaciones geológicas de Uruguay y Río Grande del Sur. Distingue las principales unidades geológicas del Uruguay y las identifica como parte de las mismas unidades del sur de Brasil, que tienen su continuidad en la región. Identifica el basamento cristalino, sedimentos gondwanicos y coladas basálticas.
Chevatarov, en sus estudios regionales, plantea que la escasa extensión del territorio y la falta de relieves importantes hace que el Uruguay se presente aparentemente como una región natural única, prolongada naturalmente por el territorio del sur del Brasil. Esto está referido a una cita de La Tierra Nuestra Morada, 1954. Análisis regionales también fueron realizados por Chevatarov y registrados en documentos como el mapa esquemático de las principales formaciones geológicas de Uruguay y Río Grande del Sur, y mapa esquemático de las regiones naturales de Uruguay y Río Grande del Sur, que aparece a la derecha. A pesar de la observación y análisis que ambos mapas regionales de Chevatarov, se observa una correspondencia entre ambos, manifestándose una correlación entre caracteres geológicos y morfológicos, a los cuales se les otorga la denominación de regiones naturales. En estas regiones naturales podemos observar que el basalto se separa para Brasil, correspondiendo al planalto de Brasil, y en Uruguay como la cuesta basáltica de Uruguay. Otra correspondencia que se observa se da en la penillanura cristalina y la penillanura gondwánica. En las regiones naturales... Me parece que sí. ¿Hay algún problema? Por favor, el micrófono silenciado en todos, gracias. Ah, muy Tranquilo, amable. Helios, continuar tranquilo. Bueno, no, decíamos que esta correspondencia a las cuales aluden los dos mapas puestos en pantalla se refiere al mapa geológico de la izquierda y al mapa que sería el primer mapa geomorfológico en la obra de Chevatarov, que es del año 51, y que en este caso se prolonga hacia Río Grande do Sul. Ahora, en la obra de Chevatarov, la sección uruguaya es la que veremos posteriormente, solamente que queremos destacar que este fue el primer mapa de esa serie del año 1951. En relación a los enfoques a escala nacional, vamos a citar que Jufra, en 1935, considera un criterio topográfico para clasificar el relieve, delineando las que él denomina zonas topográficas del Uruguay en la penillanura, y que componen además la penillanura litoral, la región de colinas y sierras, el altiplano de Aedo, región ondulada central, penillanura platense y llanura atlántica. Esta clasificación la realiza con base en la Carta Orográfica de Soudrier y Terrarocena de 1930. Sabrán disculpar un poco la calidad de los materiales, porque dada la situación actual es difícil salir, y nos hemos manejado con documentos fotocopiados, y por lo tanto verán que hay algunos mapas y algunos croquis que no tienen quizás la nitidez, y para este caso especial Sebastián ha puesto unas flechas que indican las unidades a las cuales yo hice referencia. Cuando realiza un análisis de la región ondulada central, señala que desde el punto de vista geológico, esta zona carece de rasgos propios o diferenciados, pero en el aspecto topográfico presenta una fisonomía intermedia entre la región de colinas y sierras y las penillanuras circundantes.
Esto se debe a que había materiales geológicos de diferente naturaleza y en este caso él tomó que esa fisonomía era de características onduladas central y así la denominó. Refiriéndose a la zona de colinas y sierras, en contraposición a la visión de Walter, Giuffria propone desde su enfoque topográfico y admitiendo las alturas medias de Uruguay, que no se puede hablar de verdaderas montañas, refiriéndose a Walter, por supuesto, sino que propone el calificativo de colinas como el más apropiado. Bueno, ahora el compañero Sebastián va a continuar con el ciclo de la erosión normal. Bueno, muy bien. Ahí quedó ya puesto el ciclo, pero bueno, esto porque en realidad, bueno, así como Elvio estuvo hablando de Giuffria, particularmente en este momento, y bueno, al igual que Giuffria, Chevatarov realiza un análisis y la clasificación del relieve del Uruguay en base a la geología y a la estructura, ¿tá? Y todo este análisis que él realiza lo fundamenta justamente en lo que se conoce como el modelo de Davis, ¿tá? En el mapa de Giuffria que Elvio presentó recién, aparecen denominaciones como penillanura, ¿tá? Que justamente ese tipo de denominaciones, o sea, la denominación específica penillanura, es parte de lo que es el modelo de ciclo geográfico de la erosión normal, ¿tá? Entonces, bueno, para contar un poquito cómo es esto, que en realidad, bueno, capaz que es reiterativo para algunos compañeros, digo, pero nos parece que en este punto es importante desarrollarlo un poquito. La geomorfología en sí, a finales del siglo XIX, es cuando comienza, a partir de lo que comienza como ciencia, ¿va? A partir de justamente lo que son los aportes de William Morris Davis, que en realidad lo que hizo fue sintetizar todas las ideas del pensamiento científico de la época que estaban dispersas y propone lo que se conoce justamente como este modelo del ciclo geográfico de la erosión normal, que además él lo propone como algo que se cumple cíclicamente para dominios de clima húmedo, ¿tá? Eso es muy importante tenerlo presente, ¿tá? Y eso es a lo que él denomina condiciones normales, o sea, ese tipo de clima, ese tipo de dominio climático es el que él denomina condiciones normales. Entonces, bueno, lo que dice básicamente es que, bueno, básicamente el relieve se forma mediante la conjunción, digamos, de fuerzas endógenas y exógenas. Entonces propone que en la etapa inicial de formación del relieve lo que debe ocurrir es que haya un levantamiento tectónico inicial, ¿tá? Que comienza por una altiplanicie, ¿sí? Y esa altiplanicie es levantada, o sea, ese territorio es levantado y genera una altiplanicie, ¿sí? Eso, ese rápido levantamiento da origen a lo que él propone como la primera etapa o el primer estadio, que es la etapa juvenil, que básicamente se caracteriza por justamente un relieve, como les decía recién, de altiplanicie, sobre el cual actúan procesos erosivos fluviales intensos, ¿tá? O sea, hay una erosión intensa, que bueno, que va actuando sobre el relieve, generando erosión, que él la denomina erosión remontante, hasta llegar a estadios de madurez, que estos estadios de madurez, que es el siguiente, va a estar caracterizado por el suavizado de las laderas, también por erosión fluvial, perdón, hasta que finalmente llega al último estadio, que es la etapa senil, ¿tá? Que se caracteriza justamente por un suavizado mucho mayor de las laderas, y la erosión, que al principio era intensa, ahora es casi nula, ¿sí? Y lo que se obtiene es un territorio ondulado, ¿sí? Con pendientes y laderas muy suaves, y a este territorio, bueno, erosión casi nula, a este territorio es a lo que él denomina penillanura. Entonces, bueno, eso sería el final del ciclo, básicamente, ¿sí? Por eso es que esta denominación se atribuye a este modelo en particular. Bueno, y bueno, ahora que explicamos esto, Elvio va a continuar un poquito con estos enfoques davisianos, por decirlo así,
con Chevatarov. Ya habíamos planteado en la anterior participación el mapa que conocimos como el primero realizado por Chevatarov en el año 51. En esta diapositiva se observa la representación de los sectores geomorfológicos correspondientes a 1958, que es este mapita que está por acá, y un esquema geomorfológico del 60, que lo ven a su izquierda, ambos publicados en Tierra Uruguaya en 1960. El esquema geomorfológico del 60, es decir, el mapa de la izquierda, es elaborado para ubicar con mayor detalle formas menores que se superponen a los sectores geomorfológicos. Ejemplo de este detalle es que aparecen los mares de piedra, tan conocidos en la obra de Chevatarov, pero sobre la unidad de la penillanura cristalina. Por otro lado, se indica la escarpa basáltica como una forma menor dentro de lo que sería la cuesta basáltica, al igual que se diferencia la isla cristalina de Rivera. También la masa tabular de la Cuchilla de Santana y mesas residuales dentro de la penillanura gondwanica. Chevatarov tenía una especial atención por aquellos aspectos que generalmente nosotros vemos cuando salimos al campo. Y de esa manera, entonces, en este mapa, hizo, dibujándolo, una cosa que acabamos de mencionar. Pasamos al último mapa que realizara Chevatarov en el año 1969 y que fuera publicado en la colección Nuestra Tierra número 3. Este esquema corresponde entonces a la representación, como ya se dijo, última de Chevatarov, y el folleto de Nuestra Tierra se denomina Relieve y Costa. A diferencia de los antecesores, de los mapas que vimos anteriormente, acá separa las planicies platenses y las planicies atlánticas. Antes aparecía en una sola unidad. Y se indica como una unidad independiente las serranías del este, que están señaladas con el número 5, otorgándole una mayor jerarquía. Posteriormente, las críticas del profesor Poquintesta llevan a Chevatarov a hacer cambios que se traducen en este mapa y que aparecen reflejados en que la denominación del viejo o del antiguo valle del río Uruguay, en el número 1, pasa a denominarse planicie elevada del litoral. Esta concepción daviciana, basada en la noción de ciclos de erosión, es sustentada hasta la década de los años 70. La difusión de los trabajos realizados desde la geomorfología climática marca un cambio en las demandas de la investigación y de la docencia. La geomorfología climática surge en Francia luego de la Segunda Guerra Mundial, contrapuesta al modelo daviciano. El modelo del relieve no sigue las pautas cíclicas o de ciclos y no existen condiciones normales, como señalaba Davis, para la elaboración final del relieve que ya señalamos concluía en la penillanura. Por el contrario, existen grandes dominios climáticos en cada uno de los cuales la morfogénesis adopta las modalidades específicas a las que se denominan sistemas morfoclimáticos. A fines de los 70, el paradigma daviciano deja de ser utilizado por los científicos de la geomorfología, tomando enfoques que apuntan más hacia la geomorfología climática. El propio Chevatarov, al final de su carrera, reconoce lo que acabamos de decir y visualiza inconsistencias en el paradigma daviciano, como lo manifiesta en el artículo que comparte con
Zavala María Elena en el artículo Relieve del Uruguay de 1975. En el marco del programa del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para el relevamiento de los suelos del Uruguay, se elaboran una serie de mapas geológicos y geomorfológicos. Las geoformas se describen principalmente por su morfología y no por su origen genético, o por los procesos responsables de su forma. A esta clasificación de geoformas le atribuimos la denominación de morfométrica o agronómica, ya que no considera los procesos genéticos, referidos al relieve, por supuesto, por lo que corresponde a una clasificación de tipo fisiográfico, y es lo que se visualiza en el cuadro. Por ejemplo, en el programa de, como dije anteriormente, relevamiento de suelo, aplica una metodología de clasificación de las formas del relieve, bajo el rótulo geomorfología, de carácter morfométrico, asignando a cada forma el valor de una pendiente, o designando cada forma a partir de la pendiente. Por ejemplo, las planicies menos de 5%, de 0,5, perdón. Las llanuras de 0,5 a 1,5, las lomadas hasta 6%, las colinas de 6 a 18 y las sierras superiores al 18%. Bueno, Sebastián va a hacer un análisis del mapa de Panario. Adelante, por favor. Bueno, muy bien, muchas gracias, Silvio. Bueno, posteriormente, más recientemente, alrededor del año 86, 88 más o menos, Panario presenta esta propuesta de mapa geomorfológico del Uruguay, en donde, bueno, realiza una interpretación del relieve basada en, ahora sí, en modelos ya no davicianos, ¿sí? Lo que intenta hacer es integrar lo que es la geomorfología climática, obteniendo una clasificación del relieve que está basado en realidad en un criterio morfoestructural, es decir, toma las principales formas tectónicas del territorio basados en la geología y las formas estructurales. ¿Sí? O sea, es decir, lo mira desde otra perspectiva, pero van a ser todavía aspectos geológicos y estructurales, ¿sí? Bueno, lo que es la nomenclatura que utiliza en el mapa geomorfológico define lo que son unidades geomorfológicas, unidades o regiones geomorfológicas, que justamente, como decía, están basadas en morfoestructuras, pero considera dentro de estas regiones términos, por ejemplo, como colinas y lomadas, que es una de las regiones, y sierras, ¿sí? Que en realidad es tomado de lo que sería lo que acaba de mostrar Elvio, un criterio más de índole agronómico, ¿no? O sea, tomando en cuenta todo lo que son las pendientes, básicamente, un criterio morfométrico de alguna forma. Bien, entonces, una cosa que es importante destacar es que en la memoria del mapa geomorfológico de Uruguay, de Panario, se expresan otros elementos que en realidad no se representan en la carta. Es decir, la memoria toma elementos morfoclimáticos y morfogenéticos que además fueron planteados por Antón, pero estos elementos, sea por la escala o por el enfoque que tiene en la carta, o sea, en el mapa que estamos viendo, no son representados, pero sí son explicados. Entonces, bueno, en el análisis del autor sobre estas distintas unidades, sí se demuestra, o sea, en lo que es el texto de la memoria, se demuestra que tiene un vuelco hacia la morfología climática, perdón, que en realidad no se traduce, como decía recién, en la cartografía. Considera la influencia, sí, de los paleoclimas y los procesos que se sucedieron evolutivamente hasta llegar a las formas de realidad actuales, a partir de lo que ha sido en realidad la discusión y los aportes con otros colegas como Antón y Prost, que en realidad los mencionan en los agradecimientos, ¿sí? O sea, todo eso es propio de la geomorfología climática,
aparece analizado en el texto de la memoria, pero no representado cartográficamente. Eso es algo que es importante de destacar. Bueno, con respecto a eso, por lo tanto existen discrepancias entre lo que es la representación cartográfica a la escala de trabajo, ¿sí? La escala que está este mapa, que es la escala que se seleccionó para su representación, y la memoria explicativa de la carta de Panario. Bueno, sin embargo, en 1991, Artigas Durán, retoma estos elementos que planteó Panario, y también los elementos planteados por Danilo Antón, y los representa cartográficamente de una forma más apropiada para la escala, es decir, el cambio de la diapositiva. Bien, entonces bueno, esta sería la carta geomorfológica, el mapa geomorfológico, o más bien es un croquis geomorfológico, así lo propone Artigas Durán, basados en trabajos de Panario, Sganga y Panario del 74, Antón del 74 y 75, Sommerreck del 69, y bueno, y observaciones que mismo Artigas Durán realizó. La cuestión es que toma criterios estructurales, elementos genéticos, de los que propuso por ejemplo Antón, y agronómicos, como lo que tiene que ver con la pendiente y la topografía. Entonces, en relación a la propuesta de Panario, se incorporan nuevas unidades. O sea, si comparamos el mapa anterior de Panario con el mapa de Durán, si bien hay muchas de las regiones que se repiten, o sea, que las toma Artigas Durán, sobre estas grandes unidades, o estas regiones geomorfológicas, él representa otros elementos que tienen que ver con otro enfoque, un enfoque más climático, más morfoclimático, ¿sí? Un ejemplo de estas unidades es lo que él denomina las terrazas del Alto Uruguay, que están aquí al noroeste del país, sobre el litoral. Representa también todo lo que son recubrimientos cuaternarios, le llama, que un ejemplo de ellos serían esto que está representado acá en esta zona, en el sur, en lo que sería la región centro-sur de Panario, que él la denomina también región centro-sur. Por otro lado, representa una cosa que le llaman valles intermontanos, que son, por ejemplo, estas pequeñas representaciones acá, en lo que sería la unidad Sierras del Este, que es toda esta gran unidad que aparece acá. Bueno, entre otras. Una cosa importante a destacar, esta unidad que él llama Terrazas del Alto Uruguay, en realidad está diferenciada así del resto, pero la denominación en realidad Alto Uruguay, Terraza del Alto Uruguay, él hace referencia, digamos, a lo que es el curso del río Uruguay, que en realidad la referencia es al curso medio del río Uruguay, no al curso alto, digo, o sea, es decir, en la zona está representado esto, el río Uruguay estaría en su curso medio. De esta manera es como lo denomina Chevatarós, por ejemplo, en su esquema de 1960. Bueno, este documento cartográfico elaborado por Durán, más completo, que tiene otras representaciones, ¿tá? Con otros enfoques, ¿sí? No tanto morfoestructurales, que sí son tomados, y no aparecen en el mapa de Panario, sí son mencionados dentro de lo que es la memoria de Panario, ¿tá? La memoria de la carta explicativa, de eso ya lo había compartido con ustedes. Bueno, en definitiva, posteriormente a esta representación de Durán, que Durán es ingeniero agrónomo, hay una nueva versión de estos mapas geomorfológicos, en donde, bueno, Durán, Califre, Molfino, de 2005, proponen una división en lo que ellos denominan ahora regiones fisiográficas del Uruguay. Y es
una reclasificación en realidad de las regiones, unidades geomorfológicas de las propuestas anteriores, de los mapas anteriores, ¿sí? Entonces, bueno, toman aspectos vinculados sí, a la topografía de la geología, a diferencia de Panario, y se refieren a regiones fisiográficas. Mantienen en general las principales unidades desde el punto de vista cartográfico, las mismas que Panario 86, e incorporan algunas otras, como por ejemplo la región de dunas y lomadas costeras, que aparece por acá. ¿Ah? Pero en realidad le cambia la denominación a regiones fisiográficas. Bueno, estas denominaciones en realidad ellos atribuyen que, bueno, que son más apropiadas a lo que sería el criterio que utilizan con respecto a lo que es la geología y sobre todo a lo que es la parte descriptiva, la parte fisiográfica. Bueno, el próximo. Sí. Este mapa geomorfológico corresponde a Jorge da Silva del año 1998. La fuente es de Ligüera et al. En un libro de texto de 1998 también. Elabora una propuesta con fines didácticos y agrega en cada unidad las formas más apropiadas para su fin. Por ejemplo, acá vemos, y a su vez también aparecen representadas en las referencias. Marca en una unidad espacialmente discontinua las planicies de diferentes orígenes. Por ejemplo, acá están señaladas en azul y están vinculadas a los cursos fluviales. En las referencias aparecen elementos o denominaciones que otros autores han calificado dentro del criterio morfométrico por un lado y daviciano por otro. Pasamos a una nueva carta que sería la elaborada por Danilo Antón en 2009. Presenta una propuesta de carta geomorfológica del Uruguay, donde integra aspectos morfogenéticos, incorporando procesos de diferentes edades a las formas de relieve mapeadas en el marco teórico de la geomorfología climática. El criterio cartográfico es diferente al realizado hasta el momento, de lo que hemos visto en esta presentación. No existe una leyenda incorporada a la carta. Sin embargo, intenta diferenciar algunos elementos por colores, entre otras. Este hecho dificulta la lectura e interpretación de la información representada. Incorpora elementos de forma y procesos. Propone la presencia de aplanamientos antiguos como Charqueada y Massoyer, citados por Durán en 1991. Forma de los entalles de las nacientes de los cursos fluviales, la escarpa de Aedo y Sierra del Mar, y procesos como los aportes eólicos y fluviales. Como antecedente de este tipo de mapeamiento geomorfológico, se elaboraron cartas geomorfológicas parciales de mayor detalle durante la década de los 70 en el marco del proyecto de relevamiento de suelos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En la misma línea, se realizaron mapas geomorfológicos parciales de mayor detalle, también dentro del proyecto Provides, en la década de los 90, por ejemplo, el mapa publicado para la región de la cuenca de la laguna Merín. Y pasamos a el otro aspecto, el último mapa que tenemos y la última propuesta que la va a comentar Sebastián. Bueno, esta es una propuesta que presenta Ashkar, los colaboradores, en el año 2016. Es titulado Mapa Geomorfológico del Uruguay,
Y bueno, y es una reformulación, digamos, en base a la clasificación original de Panario, ¿sí? Para esta propuesta en sí, toman ideas de las regiones morfoestructurales de Panario, que ellos consideran que están caracterizadas por eventos geológicos estructurales importantes y la naturaleza de las rocas, es decir, lo que serían eventos tectónicos estructurales importantes y la naturaleza de las rocas, y por otro lado la idea de regiones geomorfológicas que están caracterizadas por su estructura geológica y por los procesos de modelado del relieve que son los predominantes, ¿no? Esa sería la idea de esta propuesta. Entonces, bueno, lo que proponen en sí es un mapa de regiones geomorfológicas, ¿sí? Y bueno, dentro de lo que es la lectura de los fundamentos contenidos en el texto de este libro, que es Uruguay, Naturaleza, Sociedad y Economía, de 2016, y a los efectos de comprender aquellos aspectos que no han sido representados cartográficamente, al igual que las memorias explicativas de los documentos cartográficos precedentes, lo que aparece en el texto difiere a veces, o sea, tiene más detalle de lo que a veces aparece representado. Entonces, bueno, acá se ve que la fuente de este mapa geomorfológico, las unidades principales, como ya dije, son de Panario, del 88, ¿sí? Y bueno, los autores definen, dentro de lo que es el texto incluso, las formas de relieve a partir de la combinación entre lo que es la altitud, la pendiente y el modelado de relieve. Ellos combinan estas tres características, estos tres parámetros. Esto último, el modelado del relieve, se atribuye, digamos, a lo que son los procesos involucrados en el modelado, es decir, cuáles son los procesos que intervienen en lo que es el modelado del relieve. Sin embargo, en el texto en sí se explica claramente este tipo de procesos para lo que es, por ejemplo, la formación, la unidad de lo que ellos llaman llanuras, ¿tá? Que no es la que están representadas en el mapa geomorfológico, ¿sí? Entonces, las formas de relieve que se mencionan dentro de lo que es el texto, que ellos consideran como formas de relieve, son lo que consideran, lo que llaman llanuras, lomadas, colinas y sierras, ¿sí? Y las identifican, ¿sí? A través de la morfometría, es decir, ellos consideran rangos de altura, porcentaje de pendientes, longitud de las laderas, formas de las cimas, hablan de cimas cóncavas, convexas, en fin. Y bueno, los porcentajes de pendiente, que es uno de los parámetros más importantes que se usan en sí, corresponden de alguna manera al mismo criterio agronómico morfométrico que se usaba para el relevamiento de suelos que mostró Elvio en el cuadro, varias diapositivas atrás, en el cuadro que se clasifica la forma de acuerdo a la pendiente, ¿tá? Entonces, bueno, las regiones geomorfológicas representadas se refiere, como ya dije, a la propuesta original de Panario, se representan las mismas unidades geomorfológicas, y hay una cosa que sí difiere de otros mapas, es que en este caso se incorpora todo lo que tiene que ver con la georreferenciación del documento y todos los elementos que corresponden a un mapa, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es, digamos, como el último enfoque de lo que sería una reformulación, digamos, de lo que es la mirada a nuestro relieve, ¿sí? Entonces, bueno, para terminar, que bueno, yo veo toda la pantalla rayada, pero no sé si el resto lo ve así o no. Sí, alguien lamentablemente rayó, pero podés No se de lee. repente descompartir la pantalla y volver a compartir. Ah, Sí, bueno, posible. intento. A ver. A ver si se borran las rayas. Ajá. Y a ver si vuelvo. Acá. Bueno, en referencia, para ir finalizando, la diapositiva va a volver, debemos decir que a modo de síntesis, debemos señalar que tanto los mapas, esquemas y croquis presentados son de escalas muy pequeñas, o pequeñas, como quieran ustedes llamarlo, con lo cual
esa representación nos deja fuera muchos detalles que son imposibles a los efectos de esa representación. Por lo tanto, es muy dispar este criterio de los materiales que presentamos y que se han publicado. No tenemos un mapa de detalle a nivel del Uruguay o un mapa, por decir algo, a escalas de lo que serían 500.000, por ejemplo, geomorfológico del Uruguay, o 1.000.000. Otro aspecto a señalar serían las formas. Sebastián, ¿verdad? Ahí está. Bueno, las formas de relieve que están asociadas, bueno, como dice ahí, las formas de relieve asociadas a la escuela davidiana eran acordes con el paradigma de su época. Sin embargo, están fundamentadas en un modelo geomorfológico que ya no está vigente. ¿tá? Esto nos pareció importante destacarlo en el sentido que, bueno, que en definitiva, el relieve del Uruguay, lo que nosotros interpretamos, lo que miramos siempre es el mismo. El tema es que, bueno, lo que cambia son las miradas que se le hacen y depende de qué lente nos pongamos, la interpretación que se le da, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, todo aquello que interpretaron aquellos científicos, aquellos investigadores que pertenecían a la escuela davidiana, que pertenecen a la escuela davidiana, digo, porque hay quienes que todavía siguen con una línea similar, en general, digo, ¿no? Que acá en Uruguay, miraban desde esa óptica y, bueno, las denominaciones, los fundamentos que daban esos modelos, digamos, del relieve, estaban sustentados en algo que, bueno, que hoy en día ya no está vigente. Un ejemplo de eso es un poco lo que comentábamos hoy, por ejemplo, cuando se habla de pinillanura, que muchas veces, bueno, está tan como en confusión a veces ese término, o siempre es como que está en uso, pero a la vez en desuso, y bueno, en realidad, bueno, como ya lo conversamos, en esta oportunidad, la penillanura es atribuida justamente como una unidad de la visión davidiana, de la escuela davidiana. Entonces, bueno, cada visión, cada paradigma, cada modelo en su época funciona muy bien, hasta que, bueno, después hay otros modelos nuevos, otras visiones que, bueno, que se superponen o dejan como no vigentes esos otros. Muchas veces pasa que los modelos coexisten, que pasó durante mucho tiempo también con los modelos estos de evolución del relieve. Sebastián, sí. Vamos a pasar rápidamente a las dos últimas porque estamos Dale. ya en un borde de tiempo. Perfecto, vamos arriba. Por lo tanto, simplemente vamos a señalar que las propuestas posteriores a lo que tú acabas de plantear presentan una diversidad de criterios a la hora del abordaje y generando dificultades para el propio trabajo en el aula. Y finalmente llegamos a la última de una manera que no esperemos que nadie se nos enoje, pero ya la habrán leído, está acá, y la podemos comentar de esta manera. A los efectos de seleccionar un mapa de relieve con fines didácticos, ¿qué piensas tú que podríamos tener en cuenta como reflexión general? Sebastián. Ahí está, bueno, en realidad lo que conviene muchas veces, que es justamente una de las cosas más difíciles a la hora de encarar el tema de relieve, justamente en el aula, es que, bueno, que con toda tanta diversidad de propuestas que hay, algunas más divulgadas, otras no tanto, bueno, lo ideal sería poder interiorizarse en, bueno, cuáles son justamente las concepciones que sustentan a cada una, independientemente de la época, ¿verdad? Digo, porque el material, todo este material existe, todo este material, más allá, más acá, está disponible, y bueno, siempre es importante a la hora de seleccionar justamente cuáles son esos materiales para trabajar o cuál es el enfoque que queremos trabajar, e interiorizarse sobre justamente estas concepciones que sustentan estos modelos, ¿no? Entonces, bueno, lo ideal para eso es revisar las cartas, las memorias de las cartas en sí, digo que muchas veces, como les comentaba hoy, tiene mucho más detalle de lo que
de lo que se expresa en la carta, o si no los textos explicativos en donde aparecen esas cartas. Siempre el buscar justamente cuál es el sustento teórico de todo esto, y bueno, ver por dónde viene el enfoque, muchas veces, si bien presta mucho a la confusión, facilita a la hora de elegir de alguna manera. Entonces, bueno, el profundizar en todo eso es como lo ideal desde nuestro punto de vista, digo, pero bueno, no siempre es tan fácil. Y bueno, Silvio, si quieres agregar algo más. No, por favor, agradecemos la invitación y a todos los escuchas, disculpen los problemas que se han ocasionado en el desarrollo de lo mismo. Por favor, no pasa Muchas nada. gracias. Lo que sí les vamos a transmitir, que tenemos un tiempito, algunas dudas o consultas que les quiera plantear, ¿sí?, los participantes que se encuentran por acá. Marcos ya está anotando en el chat que se escuchan consultas. Por ahora están dando las gracias. Vamos a ver si hay alguna consulta sobre la exposición que ustedes realizaron. Dicen que gracias, que es muy interesante. Bueno, las gracias son prácticamente de todos los participantes. Estamos en 388 personas, llegamos a 400 en algún momento. Mucha gente se tuvo que retirar por otras cuestiones que tenían, y bueno, excelente, muy buena exposición, gracias, muy clara, muy adecuada, excelente, saludos. Vamos a ver si alguien hace alguna consulta en relación a nuestro país. Muy productiva, muy clara las exposiciones, muy buena instancia. Acá les agradecen porque es el primer seminario y parece que quedó atrapado. A Ariel le gustaría profundizar un poquito más sobre la visión daviciana, de la geomorfología, fue lo que apareció por allí en los aportes. A todos les aclaramos que los materiales de esta charla se los vamos a estar enviando por mail junto con las constancias, que se queden tranquilos, no hay problema por eso. Bien. Bueno, para que, acá preguntan, ay, se me fue, perdón, para que sea un relieve Carolina. montañoso. ¿Es ese, Marcos? Sí, Carolina, sí. ¿Lo Y tenés? después, sí, se me escapó, porque están cayendo muchos mensajes. Para primaria, ¿qué material o qué autor? Sí, caen tan rápido que se nos van, disculpen. bueno, Están preguntando, ¿se ve? Esa pregunta de, por ejemplo, para primaria, eso, qué materiales usar, justamente, la propuesta que nosotros traemos sobre este análisis que compartimos con ustedes, sobre estas reflexiones más bien, no es que nosotros vayamos a recomendar un material específico, digo, porque justamente consideramos que el tema relieve en Uruguay es un tema que es muy complejo, justamente debido a esta diversidad de enfoques que hay. Entonces, lo que nos pareció más pertinente de repente es tratar de mostrar un poco el panorama de todo lo que hay, y más o menos en qué se sustenta cada uno de los modelos, de las propuestas que hay, y bueno, en función de eso, que cada uno vea qué puede seleccionar. En realidad no es que nosotros podamos recomendar algo específicamente, digo, porque justamente es algo muy difícil. De repente es diferente el enfoque que se le pueda dar en primaria que el que se le pueda dar de repente en formación docente. Entonces, bueno, capaz que es más adecuado un enfoque para algunos niveles y otro para otros, pero bueno, eso depende de otros factores en realidad que, bueno, nosotros no podemos... Después, Carolina Alfaro lo que consultó fue el tema de las montañas, si se puede cifrar en 800 metros sobre el nivel del mar, ya que ella plantea que hay bibliografías que dicen diferentes cosas sobre ese tema. Bueno, sí, el tema de las montañas, no sé, Silvio, si vos querés decir algo, pero el tema de las montañas es que muchas veces, que eso es todo un tema en la bibliografía también, el tema de los criterios que se utilizan, ¿no? Digo, porque hay varios criterios de clasificación, como comentamos nosotros. Bueno, por ejemplo, hay criterios que son más topográficos, como el que proponía Walter y Jufra, otros criterios que son de otros tipos, más relacionados de repente con lo geológico y lo estructural, otros enfoques más climáticos. Entonces, bueno, el tema de la clasificación de montañas en función de las alturas o las áreas muchas veces
puede diferir según los autores. O sea, por lo que yo he visto, por lo menos hay muchas clasificaciones. Entonces, bueno, eso depende. Por ejemplo, para Walter, en esa clasificación que él usaba, fíjense que una altura promedio de 200 metros sobre el nivel del mar, un poquito más, ya podía entrar dentro de lo que eran países medianos a montañosos, a montañas medias. Entonces, bueno, como que los criterios son distintos. No sé, Elvio, si vos querés agregar algo de eso. No, creo que acá hay un aspecto en la formación de las montañas también, ¿no? Está el término montaña, está el término cordillera, hay diferencias. Digamos que cuando uno revisa la bibliografía se encuentra con elementos por lo general modernos, estamos hablando de plegamientos ya alpinos, genéricamente hablando, por decir algo, y evidentemente no todos evolucionaron de la misma manera. Yo diría que también esto está ligado a la tectónica de placas, entre otras cosas. Entonces, depende de qué es el material que se disponga. Y lo que creo que nosotros tenemos que insistir es que el docente o la persona que vaya a exponer tenga en cuenta en base a qué criterio y cuál es la clasificación que va a utilizar para definir esas montañas. Es eso nada más. Bueno, nosotros la verdad que darles las muchísimas gracias a todos los participantes que estuvieron acompañándonos en este ciclo de charlas. Como nosotros dijimos con Marcos en la primera instancia, fueron unas charlas planificadas interinstitucionalmente. Nunca pensamos que íbamos a llegar a tanta gente y a cada rinconcito del país. Estamos muy contentos por eso, por la generosidad que ustedes han tenido para con nosotros y los ponentes, de darnos un poquito de su tiempo y de abrirnos un poco la puerta de su casa y acompañarlos. Nosotros tildamos a estas charlas como un shock a la pandemia, un sacudimiento a la pandemia, y bueno, y tratar de continuar en esta profesión, ¿no? Y llevar un poco de lo que nosotros conocemos y a quienes conocemos para compartirlos con ustedes. Elvio ha sido profesor de muchas generaciones en el IPA, es excelente en las salidas de campo, también es un placer escucharlo. Y bueno, Sebastián ha sido compañero en otros centros y también amigo de nosotros. Así que bueno, nuestras charlas se iniciaron con Darwin Carballido, que fue muy generoso en compartirnos su tiempo en un doblete, en Madeleine Renom, ¿sí? La doctora en ciencias meteorológicas, que nos estuvo acompañando. Y bueno, y en este cierre, porque algunos se estaban preguntando cuándo siguen las charlas, por este año, Marcos y yo vamos a descansar un poquito, porque si bien nos encanta esto que hacemos, lleva mucho trabajo. Recordarles que les vamos a estar enviando las constancias como agradecimiento a su tiempo y disposición, hay una constancia, y los materiales a los correos, por favor, si en un plazo de 3 semanas no les llega, reclamarlas. Recordarles además que estuvo dándonos mucho apoyo Franco Pierrotti desde los aspectos, de los aspectos técnicos, perdón. Agradecerle infinitamente a la ANPG, a la Asociación Nacional de Profesores de Geografía, que hicieron posibles estas instancias gracias a este Zoom ilimitado, a la Inspección de Geografía y Geología, que nos ha brindado su apoyo. Nosotros vamos a estar poniéndoles en el chat cómo contactarse con la inspectora, ¿sí? Ella nos recuerda que pueden acceder a cursos cortos, con y sin evaluación, ¿sí? Que también hay una página a la que pueden ingresar para tener todo lo que sea información en cuanto a geografía, y extenderles una invitación más. La NPG los invita con mucho agrado a una webinar que van a estar desarrollando el día 21 de septiembre, ¿sí? Va a ser desde las 9 a las 12, desde las 9 de la mañana a las 12 del mediodía, y va a tratar sobre geografías
Geografías del Uruguay, preguntas clásicas, nuevas respuestas. Ahí van a poder encontrar ponentes como Fernando Pelle, Mónica Canaveris, que es la inspectora, y Mónica Pizarro, ¿sí? Así que está extendida la invitación. Nosotros en el chat, Marco ya les puso los teléfonos a los cuales pueden contactarnos, las páginas, invitarlos a todo aquel que se quiera asociar a la ANPG, están más que invitados, y bueno, por mi parte, muchísimas gracias a todos los rincones de Uruguay. Hoy contamos con gente de México, y sé que también por algún lado hay gente de Argentina que nos ha acompañado. Muchas gracias a los ponentes. Marcos. Muchas gracias, Bueno, Cristina, es Marcos, y a todos un los poco que están. repetirle las gracias a los ponentes, a Elvio, a Sebastián, que en este momento están presentes, a los ponentes anteriores, que algunos nos deben estar escuchando por allí, que puede ser Darwin, que seguramente está conectado. Un proceso muy intenso y un proceso muy enriquecedor para todos, para Cristina y para mí un desafío importantísimo en este año. Cerramos este ciclo de charlas muy contentos y muy felices de haber estado aportando un granito de arena en la formación, en un día bastante particular como el de hoy, donde bueno, la educación está en una situación bastante compleja. Nosotros decidimos realizar la charla y apostar a esta instancia justamente para demostrar que los docentes estamos presentes en la formación y en la necesidad de querer mejorar nuestras prácticas y bueno, apostar a lo mejor para la educación pública. Entonces, por eso hoy estamos trabajando para esta propuesta de futuro. Bueno, la idea es en el 2021 hacer un nuevo proyecto, pero por ahora vamos a descansar un poquito de estas jornadas tan intensas que nos han gratificado tanto. Les agradecemos a los ponentes, les agradecemos a los participantes, a nuestros estudiantes que también nos siguen en las organizaciones y en las cosas que nosotros les proponemos, a los docentes del país entero, maestros, profesores, estudiantes de geografía que también han acompañado de este proceso. Y bueno, estamos a las órdenes y damos por terminado este ciclo de charla. Les agradecemos infinitamente. Que no sabemos si volvemos con charla o damos alguna sorpresa con algo distinto. Opa. Genial. Bueno, muchas gracias, Cristina y Marcos, de nuevo, y a todos los presentes. Muchas gracias igualmente, extensivos, a todos los que nos soportaron en esta hora y a los organizadores, felicitaciones por estos esfuerzos en plena pandemia para seguir manifestando su adhesión a la geografía. Gracias. Un abrazo, Elvio. Igualmente. Nos estamos despidiendo, empezamos a desconectarnos. Perfecto. Gracias, chao. Recibimos todos los mensajes del chat, todos son agradecimientos. Sí. Franco o Marcos, no sé si pueden ir habilitando micrófonos, porque Darwin andaba por ahí y me dijo que tenía el micrófono deshabilitado. Se lo puede activar el vídeo. Él se lo puede habilitar ahora, si quiere. Ya le permití habilitarlo. Ya lo tiene habilitado, Cristina. Decía que justo salió, qué lástima. Preguntan por acá en el chat, la del 21, si hay que inscribirse. Y le decimos que sí, que también hay que inscribirse. Sí, en la página van a encontrar el formulario de inscripción.
Justamente Franco puso la página para inscribirse directamente. Sean socios o no sean socios, pueden participar igual, porque es abierta la propuesta. Mientras van saliendo, les vamos recordando que todos los socios de la NPG reciben publicaciones, ¿sí?, que se van haciendo durante el año, la revista de geografía, donde pueden encontrar, ¿cómo me hago socio de la NPG? Ya empezaron las preguntas. De los ponentes que están acá van a poder encontrar artículos, no siempre los artículos son exclusivamente sobre geografía en específico, o sea, también hay de didáctica de la geografía, porque bueno, nosotros como formadores en geografía y todos aquellos que están estudiando el profesorado o para ser maestros, ¿sí?, la didáctica es muy importante. Los que quieran asociarse a la Asociación de Profesores de Geografía pueden consultar en la página las formas de contacto, puede ser a través de correo, a través de WhatsApp, y se les hará llegar el formulario con los datos y la información. ¿Ah? También está la página de Facebook, también pueden buscar la página de Facebook que se llama Asociación Nacional de Profesores de Geografía. Y todos los reclamos que quieran hacer sobre las revistas, las agendas y todas las actividades de la NPG nos hacen llegar, por supuesto. Y a fin de año Sí, les regalan una agenda. en la misma página, ¿quién Matías Molina? En la misma página que se está repitiendo simplemente. Ley Matías. Bueno, muy bien. De a poquito estamos Sí, cerrando. ya quedan 80, eran unos cuantos lo que pasa. Cerramos por acá, Cristina, ¿te parece? Bárbaro. Nos vamos todos y finalizamos Nos vamos. sesión, ¿te parece? Ok, Gracias, bueno, Franco. gracias. Disculpa, Marcos, Eliana dice que no le llegan las revistas de la NPG. También solicitamos que envíes un mail o te contactes por las vías de WhatsApp o mail y ahí te vamos a responder. Sí, lo hice hace un ratito por las dudas. Finalizamos, Franco, la sesión, ¿te parece?